acuesto y no duermo. No paro de pensar en cómo puede ser el infierno. Las cifras de riñas en la ciudad de Medellín cada año aumentan más. Nosotros como colombianos nos hemos preocupado mucho por el conflicto armado, que es muy importante, pero hay investigaciones que han mostrado que solo el 10% de las muertes en Colombia se pueden atribuir al conflicto armado. Una persona intolerante no tiene derecho a acabar con la vida de una persona así, una persona que apenas está pues aprendiendo a vivir la vida. Nos dirigimos hacia el centro de salud, cuando claro comprobamos ella estaba ya muy grave, muy herida. Medellín es una ciudad de gente amable, que siempre está dispuesta a ayudar al otro cuando lo necesita. Sin embargo, en esta ciudad también abundan casos de violencia e intolerancia, un comportamiento también característico de otras ciudades de Colombia. Hablamos con expertos y con personas que han reflexionado a este tema para responder a la pregunta de ¿por qué somos tan violentos? También con golpes. El cruce de manos ocurrió ante la mirada de varios peatones que no se atrevieron. Era la más alegre de la casa. Era pues una persona muy extrovertida, porque sí era muy extrovertida. Muy sincera, lo que sentía una persona se lo decía en la cara, así le dieran en una cachetada. Le gustaba mucho el deporte, el porrismo, el fútbol. Pues era una persona que se entretenía mucho en sus actividades. Hasta el INDER le mandaron un reconocimiento y todo de Confama por las actividades deportivas. La noche del 22 de junio de 2014, Marianela Quintero Valderrama salió a divertirse con sus amigos a una fiesta de 15 años en el barrio Belén Zafra, al occidente de Medellín. Pasada la medianoche, un amigo de Marianela decidió invitar al grupo a otra fiesta en Belén Buenavista, sin imaginar la tragedia que ocurriría horas después. Esa noche mi madre tenía un puesto de comidas rápidas. Aproximadamente 11 de la noche cierra el negocio y nos dirigimos a la casa. Cuando llegamos, ella nos dice que va a haber unos 15 de otra prima. Y listo, nos acostamos tranquilos. A las 2:30 de la mañana, aproximadamente a las 3, nos avisan que había caído en una balacera. Ya de ahí empieza todo el calvario para nosotros. La versión oficial dice que un hombre que vivía en una casa contigua a la calle donde se realizaba la celebración no soportó la algarabía y luego de algunos reclamos disparó a las personas que departían a esa hora en el lugar. Por lo que nos han dicho es un caso de intolerancia. A una de las personas donde estaba la fiesta, la gente hacía sus necesidades, fuman sus vicios. Entonces a la persona no le gustó mucho y arremete contra estas otras personas. Yo tengo un automóvil, nos dirigimos hacia el centro de salud, la unidad intermedia. Cuando claro comprobamos ella estaba ya muy grave, muy herida. La violencia y la intolerancia son dos de los grandes problemas actuales de Medellín, pero también de Antioquia y de Colombia. Dos males que deben ser explicados desde distintos puntos de vista. La violencia es un fenómeno que tiene múltiples causas y además está determinado por la historia y la cultura en la que vivimos. Todos los seres humanos en el mundo, el humano ha sido violento a través de la historia. En todas las zonas y en todo el mundo, en todas las épocas, hemos sido violentos, pero también en algunos momentos hemos aprendido a encauzar esos enojos o esos problemas hacia otros lados. Al sentirse amenazado, el guardia respondió también con golpes.
El cruce de manos. Yo pienso que hay una tendencia agresiva en los seres humanos en términos adaptativos y evolutivos. O sea, los seres humanos como una estrategia para responder a ciertos desafíos de supervivencia han desarrollado esos mecanismos de agresión para enfrentar a los otros, a ciertos desafíos incluso ambientales. Sin embargo, a pesar de que esas tendencias biológicas están en todos los seres humanos, depende de cierto contexto que se promuevan o no. No podríamos de pronto particularizar, digamos, en una región, un departamento. Yo creo que Colombia como tal tenemos una situación de idiosincrasia cultural donde vemos reflejados, digamos, estos temas de intolerancia. Nosotros asociamos la violencia con el tema de intolerancia igualmente. Vemos igualmente cómo está demarcado en las grandes ciudades, en los grandes, digamos, lugares donde hay un número de habitantes bastante considerable a diferencia de aquellos lugares o poblaciones pequeñas. Algunos expertos argumentan razones biológicas, de adaptación o de sobrevivencia. Otros hablan de factores culturales, sociales, económicos y de contexto, donde la violencia se manifiesta regularmente. En el caso particular de los paisas, pienso que ese elemento de la competitividad, ese elemento de considerar que el avivato, que el individuo que logra sobrepasar ciertas normas, ciertos límites, tiene como un aval social y de éxito social, más que aquel individuo que logra tratar de conciliar, de pactar la norma. Entonces, ese tipo de comportamientos que tienen como un aval social son los que más se incrementan en estas sociedades. Hay unos elementos tradicionales que se han considerado como parte de la cultura y la costumbre, pero que no son ciertos. No son ciertos. Es que imagínense que algunos elementos que han dicho esa vaina es que la capacidad paisa, la berraquera paisa, también sirvió para que el narcotráfico se metiera en la sociedad. Pensemos en Antioquia antes del narcotráfico, digamos, devolvámonos a los años 70, y eso que hoy entendemos como una cosa casi que natural y genética de violencia no estaba en ese momento, por lo menos no en ese orden y en ese sentido. Parece siempre existir un pretexto y un espacio para agredir, con palabras o con hechos, al otro, en un partido de fútbol, en una calle o en algún lugar público, en una fiesta familiar, en el trabajo. Las cifras indican que es en fechas especiales cuando más riñas se presentan en el área metropolitana. Por ejemplo, en la noche de Navidad del 2014, la Policía Metropolitana reportó 850 riñas, en el Día de Amor y Amistad 479 y en el Día de la Madre 260. A los antioqueños y a los colombianos en general, la celebración se nos ha convertido en tragedia. Las cifras de riñas en la ciudad de Medellín cada año aumentan más. Aumentan las cifras en lesiones de los ciudadanos, porque tenemos que tomar lesiones de tránsito, lesiones en riñas personales, lesiones de violencia intrafamiliar, lesiones violentas por los grupos al margen de la ley. Nosotros tenemos los sectores más identificados en la zona céntrica y en especial dentro de las zonas céntricas o cuando hablamos también de los contextos de los barrios, básicamente se enfocan en aquellos lugares de consumo o expendio de bebidas embriagantes, ya digamos aquellos lugares que están destinados para el tema de bares, discotecas y establecimientos comerciales. Definitivamente se viene el licor, la parte del licor, las celebraciones con licor, las celebraciones con pólvora. Esto hace que se vuelva intolerante el vecino. Una rumba toda la noche, la bulla toda la noche. Esto hace que ese día se aumente en un 30, un 40% más las riñas en nuestra ciudad. Ya regresamos. Al sentirse amenazado, el guardia respondió también con golpes. El cruce de manos ocurrió ante la mirada de varios peatones que no se atrevían. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos
Mira, mira, niño. Mira. Niño, ve, ¿quién es ella? Marianela era la niña más alegre de la casa, incluso de la cuadra, creo. Una súper imperativa. Estaba en deporte, en porrismo, estaba en fútbol. Iba a ser modelo porque era demasiado hermosa. Perdió 2 años de la hiperactividad que tenía. Entonces, ella era demasiado alegre. Nos dicen pues que otro amigo de ella le dice que vayan para una fiesta que hay en otro barrio, cerquita. Se dirigen allá aproximadamente a la 1 de la mañana y allá suceden esas cosas. Marianela recibió un tiro en la cabeza y otro en el abdomen. De inmediato fue llevada a Policlínica, donde falleció horas después. Sinceramente yo, de mi niña, yo no me lo esperaba así. Para mí ha sido un vacío muy grande. Yo siento la soledad de esa casa, el vacío. Pues nadie sabe el dolor de nadie, pero para mí ha sido muy duro la pérdida de mi niña. Entonces no lo recomiendo a nadie, esos son unos días donde todavía tiene la esperanza de que entre por la puerta. El desespero de no verla, de no dormir, de no saber de ella. Ella tenía un animal, un perro, un pitbull, que es más juguetón que un French Poodle. Y ese perro incluso pues se le veía los nervios, ese perro lloraba. Además a temprana edad es un poquito más duro todavía porque estamos esperando muchas cosas. Apenas iba a cumplir los 15 años, entonces ella estaba pidiendo unas cositas que mi mamá y mi hermana querían comprarle, estaban reuniendo para ello y todo eso. Luego de la muerte de Marianela, la policía ofreció 15 millones de pesos de recompensa a quien diera información que permitiera dar con el paradero del posible asesino. 2 meses después, el 19 de agosto de 2014, el hombre se entregó a las autoridades. Sí, porque una persona intolerante no tiene derecho a acabar con la vida de una persona así, una persona que apenas está pues aprendiendo a vivir la vida. Y el hecho de que una persona de 14 años salga a divertirse no es porque sea una persona libertina, porque todos tenemos derechos a divertirnos. O sea una rumba sana, sea aquí en la casa, en la calle, todos tenemos derecho a respetar ese espacio de la diversión de los jóvenes. No porque una persona le chocó el ruido, que porque se están orinando ahí, yo voy a llegar a disparar al que le caiga nada más porque a mí me dio rabia, no. A mí no me gusta ver la tumba así, con esas flores tan marchitas. Vea la foto ahí que tiene tan bonita. ¿Quién iba a pensar uno es que venir a visitar a los hijos tan jóvenes desde acá al cementerio, tan rápido? Pues yo pensé que los hijos míos me iban a enterrar a mí primero. No, yo enterrarlos a ellos primero. Pero esa es la ley de la vida. ¿Qué más se va a hacer? En las cosas de la vida nadie... Pues, ¿quién puede contraer lo imposible, no? Se ha dicho que la mayoría de las muertes violentas no son por conflicto armado, sino por asuntos sociales y cotidianos. Pero es que hay una relación entre uno y otro, es decir, el conflicto armado va generando como una especie de forma trivial de la muerte. Entonces la gente piensa que ese es como así como en la guerra, lo importante es llegar al objetivo y asesinar al otro con tal de lograr el objetivo. Igualmente la gente piensa que eso se debe hacer en la cotidianidad. En las investigaciones que nosotros hemos hecho desde la salud pública hemos identificado 3 grandes factores. El primero, las características de la familia. Entonces es muy importante cómo los niños son criados durante la infancia y si ellos tienen buen afecto, comunicación y si son vigilados y supervisados adecuadamente. Otro factor muy importante es la situación de equidad en la sociedad. Las personas en nuestra cultura percibimos como que nuestros objetivos, nuestras metas
cosas materiales, espirituales, no las vamos a lograr en esta sociedad, porque la distribución de los recursos y las oportunidades son diferenciales. Entonces las personas empiezan a buscar otros medios no legales para obtener esa satisfacción de sus necesidades. Y por lo último hay un factor que es cultural, viene históricamente, que es la legitimación y la aceptación de la violencia para resolver los conflictos, educar a los hijos, satisfacer las necesidades, por ejemplo, meterse en negocios ilícitos. Pobreza, inequidad y exclusión, entre otros factores, han sido caldo de cultivo para alimentar, durante décadas, la violencia que ha sufrido el país, no solo desde los grupos armados, guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, delincuencia común, sino también la violencia cotidiana que vemos en las calles. La inequidad, la pobreza, esto lleva a que se vaya la intolerancia. Cuando sentimos que desde la casa nos falta más educación, nos falta más cultura, nos faltan unos valores, nos faltan unos principios, en las escuelas, esto hace que no se le está manejando o trabajando con una política pública a este tema de la tolerancia, a este tema de convivir con las otras personas. Buena parte de nuestra violencia nace de las violencias aprendidas en la primera infancia y dentro del hogar, esa manera de resolver los conflictos tan atropellada que tenemos al interior, para nosotros mismos, con los hijos, con los hermanos, con los vecinos, es una de las principales causas de violencia. A él le gustaba mucho trabajar, para el trabajo, lo que pasa es que en el campo a uno le enseñan que uno debe ser echado para adelante y trabajar para sacar la familia adelante. La historia de Hernán de Jesús García, un vendedor de comidas rápidas que llegó desplazado hace 10 años de un pueblo del oriente antioqueño, es otro caso absurdo de intolerancia en Medellín. A ese negocio llega mucha gente, entonces el señor llegó y pidió 2 carnes. Cuando ya despacharon toda la gente que había, vieron que el señor estaba sentado y le dijeron, ¿cuántas son las carnes que usted pidió? Que eran 2. Entonces empezó a tratar mal a un muchacho, a un sobrino de él. Entonces él se fue y le dijo que no, que así no eran las cosas, que por qué no hacía la fila sabiendo que ahí había mucha gente. Entonces el señor se puso a alegar y se enojó mucho. Se montó al carro y se fue, no, yo ahora vuelvo. Ya. Al rato por a los 20 minutos volvió, ya fue armado y ahí fue donde le disparó. A Hernán lo mataron en la madrugada del 6 de diciembre del año anterior por no servir una carne a tiempo. Eso ocurre en horas de la madrugada, aquí en la ciudad de Medellín. Es una situación en la cual en un establecimiento comercial llega un individuo a hacer uso o a pedir, un servicio. Lastimosamente parece que hay una confrontación de palabras inicialmente y eso desencadena precisamente en que quien fue a pedir el servicio arremete contra la vida de quien lo estaba atendiendo. Lastimosamente pierde la vida. Policía Nacional llega al lugar, captura al individuo. Igualmente vemos como ese victimario inicial, quien arremetió contra la vida del particular, también se enfrenta con la Policía Nacional. Vemos que es una situación en la cual, había una agresión, de esta persona, no solamente contra quien en principio le estaba demandando un servicio, sino que igualmente lo hace contra la autoridad. Él era una persona alegre, él era muy amigable, él le gustaba salir mucho a pescar con los amigos, con la familia, y le gustaba salir a pescar, a cazar. Él todavía había veces de vez en cuando va por allá al pueblo donde vivíamos. Eso es una noticia que nadie espera, eso no lo espera nadie, eso algo que lo sorprende a uno. ¿Por qué y qué fue lo que pasó? Entonces, eso es algo algo que llega muy de
de sorpresa, como se dice, porque uno trabajando y que le pase una cosa de esas, ya el daño está hecho, ya no hay cómo repararlo, ya ahí lo único es que pague, que la justicia sea la que organice todo, y ya la justicia, que sea la ley la que pague con cárcel lo que él hizo. Ya regresamos. Acertijo amenazado, el guardia respondió también con golpes. El cruce de manos ocurrió ante la mirada de varios peatones que no se atrevían. El conflicto armado en Colombia ha dejado en los últimos 50 años por lo menos 220.000 muertos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. En 2003 en el país hubo 14.294 homicidios, un promedio de 39 muertos cada día. Entre 1991 y 1993, cuando los carteles de la droga estaban en su apogeo, Medellín tuvo las más altas tasas de asesinatos y llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, con un promedio de 360 muertes por cada 100.000 habitantes. Hoy, aunque las cifras han bajado considerablemente, la violencia y los problemas generados por la intolerancia aún nos agobian. Debido a una venganza, 5 personas perdieron la vida en una vereda en San Jerónimo. Nosotros como colombianos nos hemos preocupado mucho por el conflicto armado, que es muy importante, pero hay investigaciones que han mostrado primero que solo el 10% de las muertes en Colombia se pueden atribuir al conflicto armado, que el resto está asociado a violencia interpersonal, narcotráfico, otro tipo de criminalidad. Es una situación social muy bien establecida, donde hemos venido privilegiando la violencia sobre el diálogo, sobre la paz, sobre la calma, sobre la tranquilidad. Entonces en cualquier escenario lo encuentras, en la música, el vivo y del bobo, la música popular, prendes una emisora de música popular y las apologías a la violencia y al berraco contra el tonto y el imbécil y el pasivo va a estar ahí. De una u otra manera, todo ese pasado violento de nuestra historia ha ido marcando nuestro comportamiento y nuestra manera de resolver los conflictos cotidianos. Ante este panorama, ¿qué nos queda por hacer como sociedad? Yo pienso que es un trabajo que tiene que partir de la escuela, de los medios de comunicación, de las universidades y como una especie de mea culpa de los entes políticos, gubernamentales, policiales, militares, etcétera, donde ellos puedan como pensar cómo pueden proponer a la sociedad otro tipo de vías para la solución de los conflictos. Yo creo que aquí hay que recordar nuevamente ese concepto que siempre nos han enseñado a nosotros, que la familia es la base de la sociedad. Y frente a ello, esta institución, que es la familia, tiene que cumplir un papel muy importante para la formación precisamente de esos valores en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Y posteriormente hay otras instituciones que tienen que cumplir ese papel complementario, que es, por ejemplo, el ente educativo, las escuelas, la universidad, e igualmente las demás instituciones, como lo hablábamos anteriormente, las instituciones particulares, las instituciones del Estado, las públicas. Hay una cosa muy importante que es necesitamos muy buen posicionamiento de las autoridades y que no haya impunidad, porque entonces las personas empiezan a ver, bueno, como no hay quien resuelva este conflicto con el vecino, con un vendedor ambulante, con eso, entonces yo lo resuelvo por mis propios medios con lo que tengo. Es algo totalmente negativo que por intolerancia de unos paguen tantos. El caso de intolerancia es algo que ojalá Dios nos enseñe a entender a todos. Medellín es una ciudad de gente amable, que siempre está dispuesta a ayudar al otro cuando lo necesita,
Sin embargo, en esta ciudad también abundan casos de violencia e intolerancia, un comportamiento también característico de otras ciudades de Colombia. Hablamos con expertos y con personas que han reflexionado a este tema para responder a la pregunta de ¿por qué somos tan violentos? También con golpes. El cruce de manos ocurrió ante la mirada de varios peatones que no se atrevieron. Era la más alegre de la casa. Era pues una persona muy extrovertida, porque sí era muy extrovertida. Muy sincera, lo que sentía una persona se lo decía en la cara, así le dieran en una cachetada. Le gustaba mucho el deporte, el porrismo, el fútbol. Pues era una persona que se entretenía mucho en sus actividades. Hasta el INDER le mandaron un reconocimiento y todo de Confama por las actividades deportivas. La noche del 22 de junio de 2014, Marianela Quintero Valderrama salió a divertirse con sus amigos a una fiesta de 15 años en el barrio Belén Zafra, al occidente de Medellín. Pasada la medianoche, un amigo Cada noche me acuesto y no duermo, no paro de pensar en cómo puede ser el infierno. Las cifras de riñas en la ciudad de Medellín cada año aumentan más. Nosotros como colombianos nos hemos preocupado mucho por el conflicto armado, que es muy importante, pero hay investigaciones que han mostrado que solo el 10% de las muertes en Colombia se pueden atribuir al conflicto armado. Una persona intolerante no tiene derecho a acabar con la vida de una persona así, una persona que apenas está pues aprendiendo a vivir la vida. Nos dirigimos hacia el centro de salud. Cuando claro comprobamos ella estaba ya muy grave, muy herida. Donde estaba la fiesta, la gente hacía sus necesidades, fuman sus vicios. Entonces a la persona no le gustó mucho y arremete contra estas otras personas. Yo tengo un automóvil, nos dirigimos hacia el centro de salud, la unidad intermedia. Cuando claro comprobamos ella estaba ya muy grave, muy herida. La violencia y la intolerancia son dos de los grandes problemas actuales de Medellín, pero también de Antioquia y de Colombia. Dos males que deben ser explicados desde distintos puntos de vista. La violencia es un fenómeno que tiene múltiples causas y además está determinado por la historia y la cultura en la que vivimos. Todos los seres humanos en el mundo, el humano ha sido violento a través de la historia. En todas las zonas y en todo el mundo, en todas las épocas, hemos sido violentos, pero también en algunos momentos hemos aprendido a encauzar esos de Marianela decidió invitar al grupo a otra fiesta en Belén Buenavista, sin imaginar la tragedia que ocurriría horas después. Esa noche mi madre tenía un puesto de comidas rápidas. Aproximadamente 11 de la noche cierra el negocio y nos dirigimos a la casa. Cuando llegamos, ella nos dice que va a haber unos 15 de otra prima. Y listo, nos acostamos tranquilos. A las 2:30 de la mañana, aproximadamente a las 3, nos avisan que había caído en una balacera. Ya de ahí empieza todo el calvario para nosotros. La versión oficial dice que un hombre que vivía en una casa contigua a la calle donde se realizaba la celebración no soportó la algarabía y luego de algunos reclamos disparó a las personas que departían a esa hora en el lugar. Por lo que nos han dicho es un caso de intolerancia. A una de las personas de los